¿Qué tal, la familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, ayer mismo hablamos de Henry Cavill regresando a Superman y postulándose como un nuevo James Bond, y se me olvidó precisar que también interpreta a uno de los grandes iconos de la cultura popular, Sherlock Holmes, en las dos películas que de la hermanísima tiene actualmente Netflix. ¡Ay! Pero eso es solo un cameo porque la protagonista de esas películas es Millie Bobby Brown. Pues no, querido hater, si dices eso seguramente es que no has visto la secuela, donde acertadamente, en mi opinión, se aumenta la cuota de pantalla y la interacción de Cavill con su hermana. Además, me quedé con las ganas de hablar de la primera entrega, porque me pareció una grata sorpresa cuando la vi en su día y no sé por qué al final no hablé de ella, así que en el día de hoy os hablo de Enola Holmes 2, cabecera, y comenzamos. Podría empezar diciéndoos que soy un gran admirador del personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle y me he comido prácticamente todas las encarnaciones que se han hecho del personaje, incluyendo los dos animes, el de Hayao Miyazaki de hace ya un montón de tiempo con perros antropomórficos y el reciente de Moriarty. Muy recomendables ambos. Bueno, qué demonios, os podría decir que Sherlock Holmes es uno de los personajes de la cultura popular más utilizados y más respetados del mundo sin que esa sobreexplotación haya supuesto un desgaste en su imagen. Pero cuando me enteré de la existencia de este proyecto centrado en una saga de novelas juveniles focalizadas en la presumible hermana del personaje, que si no me equivoco nunca mencionó Sir Arthur Conan Doyle en sus novelas, pues mis expectativas fueron entre cero y ninguna. Sobre todo porque detrás estaba Netflix, intentando fabricarle un vehículo de lucimiento a una de sus estrellas, la mencionada Eleven de Stranger Things, es decir, Millie Bobby Brown, y porque con lo progre que se ha vuelto de un tiempo a esta parte de la plataforma de streaming, pues me imaginaba que el resultado final efectivamente sería una nueva película donde nos hablarían del empoderamiento y del feminismo y de todo esto que se lleva ahora, ya sabéis. Pero tú aquí que cuando por fin me senté a ver Enola Holmes, pues me la comí con patatas. Me la comí a pesar de que, en efecto, la primera entrega era un vehículo de lucimiento para Millie Bobby Brown, su principal protagonista, y a pesar de que, efectivamente, su argumento tiene una subtrama que podría haber sido prescindible, aunque es el detonante de la acción, que involucra a la supuesta madre de los dos personajes, de Sherlock y de Enola, mostrándola como la militante más activa de un movimiento sufragista ultraviolento, vamos, lo que hoy en día llamaríamos feminazis. Sí, era una feminización de Sherlock Holmes, igual que en su día tuvimos las versiones femeninas de Cazafantasmas o de Ocean's Eleven, propuestas ambas de las que no soy un gran fan. Pero funcionaba porque Millie Bobby Brown estaba encantadora, salía por fin de su personaje de Eleven en Stranger Things y además aprovechaba la ruptura de la cuarta pared, que también señalé en la serie de She-Hulk, para atraparte como un gancho de simpatía hacia su personaje, y funcionaba, porque precisamente si hay un producto en el que ese panfleto feminista tiene cabida, pues es en un producto como este. Si te gusta, bien, y si no te gusta, pues no lo veas. Sobre todo porque aprovecha muy bien el contexto donde transcurre la acción, que es un periodo muy importante para la lucha de los derechos civiles de las mujeres, que se amplía aún más en la secuela, centrándose en la primera huelga de trabajadoras importantes de la historia, que tuvo lugar más concretamente en una fábrica de cerillas, que es gran parte del argumento de esta secuela. Y ojo que esto es importante, porque a pesar de que existen varias novelas de Enola Holmes, los responsables de la franquicia, porque ya podemos decir que es una franquicia, con la propia Millie Bobby Brown a la cabeza, quien de hecho cobró $10 millones por hacer la secuela, lo que la convierten en la actriz menor de 20 años mejor pagada de la historia. Bueno, pues decidieron no utilizar como base ninguna de las novelas publicadas de Enola Holmes, sino crear un argumento completamente nuevo para seguir ligando al personaje con la lucha de los movimientos civiles de las mujeres. Vamos, con el feminismo. Y te la vuelves a comer. Te la vuelves a comer porque no es abusiva en su proclama. O sea, no
te sientes insultado por el hecho de tener un pito entre las piernas, como sí sucede con otro tipo de producciones. Y es que, ya digo, lo hacen de una forma encantadora, podríamos decir. Sí, sí. La secuela empieza directamente donde empezó la anterior película, pero es un coitus interruptus en toda regla porque destrozan ese final feliz con la que terminó su predecesora, mostrándote cómo fracasa la agencia de detectives que montaba Enola Holmes al final de la primera película, y fracasa básicamente porque ella es mujer y encima es una niña. Y ya digo, funciona porque es comprensible. Es comprensible en el contexto, en el marco en el que se ubica la acción, y es conmovedora. No necesitas una de estas escenas con Enola mirando por una ventana a la distancia y preguntándose en voz alta: ¿por qué yo tengo las mismas oportunidades que mi hermano, solamente por el hecho de ser mujer? Mientras se le cae una lágrima por las mejillas. ¡No necesitamos esa mierda! Y además tampoco hubiera tenido mucho sentido, porque lo que más aplaudo de Enola Holmes es que es consecuente, es coherente, y eso se agradece muchísimo como público cuando te dan exactamente lo que te prometen. Ni más ni menos. Enola Holmes, tanto la primera entrega como su secuela, es un vehículo de escapismo que solamente pretende hacerte pasar un buen rato y ya está. No te va a cambiar la vida, pero tampoco lo pretende. Y además es una de estas películas que yo denomino videocliperas. Y es que sí, YouTube se cargó literalmente los canales temáticos de videoclips como en Live TV, o como los 40 principales, o como Sol Música, por citar solamente algunos ejemplos, que sí es cierto que se sigue consumiendo la música más a nivel visual que a nivel auditivo, o por lo menos a la par, pero no es menos cierto que de aquella época de los 90 nació un nuevo lenguaje audiovisual narrativo, del que posteriormente saltaron también al cine figuras como las de Michael Bay, que esto sí sería para hablarlo en un vídeo aparte, así que tampoco me voy a enrollar mucho más sobre esto. Pero digo que Enola Holmes me parece una de estas películas videocliperas porque bebe mucho de esa fuente de los videoclips y de la cultura MTV. Hay una juxtaposición permanente de imágenes y por ende de información en la pantalla, hasta el punto de que hay escenas moviditas, ¿no? Como por ejemplo la persecución que tienen los hombres del Street a Millie Bobby Brown en la mitad del metraje, más o menos. Y esto se cuenta paralelamente a otra escena de la interrogatorio, por denominarlo de alguna forma, del propio Lestrade al hermano de la susodicha, Sherlock Holmes, vamos, a Henry Cavill. Y esto se cuenta con plano, corte, plano, corte, plano, corte. Ahora Millie Bobby Brown mira directamente a la pantalla para contarte exactamente qué es lo que está pasando. Plano, corte, plano, corte, plano, corte. Llega un punto en el que tú mismo te sientes saturado de tantísima información, que en este tipo de propuestas procedimentales no es la mejor fórmula, porque lo que mola en este tipo de historias es que te dejen tu espacio para que tú mismo vayas atando las pistas que te han ido diseminando a lo largo de la trama. Pero te dejas conducir de la mano por esta chiquita encantadora hasta que llega el final de la película y aparecen los títulos de crédito, y te deja con esa sensación buenrollista de decir: joder, me podía comer una de estas películas cada 2 años o incluso, si me apuras, cada 12 meses. Insisto, no te cambian la vida, pero te hacen desconectar durante 2 horas. Y en este tipo de propuestas eso es lo más importante. Que por cierto, ya que os hablo de los títulos de crédito, pues a la mitad de los mismos hay un easter egg a modo de escena añadida, donde se nos presenta el otro gran protagonista del lore de Sherlock Holmes, que es su compañero de habitación en Baker Street, o lo que es lo último, el Dr. John Watson. No sé si la intención es darle más protagonismo a la dupla de Sherlock y Watson en la presumible tercera entrega de esta franquicia, o incluso darle su propio spin-off, pero particularmente hubiese preferido que hubiesen aprovechado para introducir un nuevo actor que le diera más pedigrí, aún si cabe, a la franquicia. Tenemos a Henry Cavill, tenemos a Millie Bobby Brown, tenemos a Helena Bonham Carter, que hace de la madre de los susodichos. Pues podrían haber aprovechado para meter a otro actor de renombre, pero bueno, el elegido ha sido un tal Himesh Patel, creo que es el nombre de este actor, que igual os suena de haberlo visto en la serie de HBO Avenue 5, que actualmente de hecho está emitiendo su segunda temporada, o por haberle visto fugazmente en las películas Tenet de Christopher Nolan o Don't Look Up de Adam McKay, que también es de Netflix. No sé, a mí particularmente no niego que sea una estrella en ciernes, pero creo que ha sido una Netflixada en toda regla, y han aprovechado para incluir la minoría hindú dentro de la saga, porque este hombre, por su apellido, Patel,
ya lo habréis deducido, es de origen hindú. Que sí, que es consecuente con la larga tradición de la minoría hindú que hay en Reino Unido. Bueno, sin ir más lejos, el nuevo primer ministro británico, que veremos a ver cuánto dura, también te digo, también es de origen hindú, pero a pesar de todo eso, sí, me parece una inclusión en toda regla. Pero con todo y con eso, bueno, es lo de menos. He disfrutado mucho de Enola Holmes 2. Y en fin, hasta aquí mi reseña de la película. Dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios. Como siempre, le estaré dando feedback. Y si hay suerte, nos vemos mañana. Entonces, ¡chao, familia!